Modo conversación. Es la entrevista en www.copano.news por La Clave. La ministra Antonia Orellana Guarello es protagonista siempre de temáticas relacionadas al mundo del género y por supuesto el tema político al participar del Comité de la Moneda. Es para nosotros un honor saludarla esta mañana, ministra. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Estamos partiendo con todo el tema del pacto fiscal, pero quiero hacer un paso atrás. Tiene relación con entender qué es y por qué sirve el Sistema Nacional de Cuidado. Cuéntenos. Bueno, el Sistema Nacional de Cuidado, que estamos buscando un nombre más fácil, porque en el fondo se refiere a un concepto, como por ejemplo Sistema de Salud. Lo que busca es establecer y garantizar, por un lado, que las personas que quieren o que necesitan cuidar a otra persona que tiene dependencia, no se les vaya la vida por un barranco, como ocurre actualmente mayoritariamente con las mujeres que tienen que salir del trabajo y muchas veces no vuelven, o que quedan completamente aisladas, cuidando 24/7, impidiéndoles no solo, digamos, la participación laboral, sino la mera vida social, cosas tan básicas como ver a otra persona a quien cuidan, y por otro lado que las personas que tienen algún grado de dependencia, hay que recordar que más de un 20% de la población tiene algún grado de discapacidad, no todas son para dar dependencia, pero sí hay un grupo muy importante que recordar también todas las personas que viven postradas, y por cierto las personas mayores, que cada vez son más en el país, es un país que envejece, tengan apoyo de servicios públicos para mantener su autonomía. ¿Por qué? Porque la situación que tenemos actualmente, para decirlo muy gráficamente, es que nos hemos acostumbrado a tener noticias de personas mayores que mueren solas y se detectan sus muertes semanas después. Sí. Nos hemos acostumbrado a que en los hospitales haya personas que están hospitalizadas porque nadie las fue a buscar. Y también a que más de 1,5 millones de mujeres, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, declaren que les gustaría trabajar, pero están en la casa por necesidades familiares permanentes. Es una necesidad humana de prevención de graves efectos sociales, como el abandono. Es una necesidad de desarrollo también para incentivar la empleabilidad femenina, pero también de ir avanzando hacia otra idea de protección social. En Chile la mayoría de las personas vivimos con una idea de que si pasa algo se va a ir todo por un tubo. O sea, que si se enferma alguien se va a armar una catástrofe en la familia porque va a haber que hacer bingo, va a haber que alguien va a tener que dejar de trabajar, etcétera. Lo que buscamos es entregar una nueva capa de protección social, en particular para quienes cuidan y para quienes necesitan algún tipo de cuidado. Ministra, ¿se ha medido la cantidad de personas que están bajo esta situación de ser cuidadores y de quienes son cuidados? Bueno, en particular lo que contempla el pacto fiscal es un 0,3 del PIB para darle el vamos a esta idea, porque ciertamente la población va a seguir envejeciendo, así que va a ser tarea también de futuros gobiernos, y por eso aquí apuntamos a una conversación que sea más grande que la de lo que el propio gobierno puede implementar. Por eso vamos a presentar un proyecto de ley el año pasado, y la verdad es que hicimos unos diálogos durante todo este primer semestre. Participaron 12.000 personas a lo largo de todo el país, liderados por Desarrollo Social y por ONU Mujeres. La mayoría de esas mujeres cuidadoras que por primera vez opinaban respecto a un tema que por obvio se deja de pensar en términos de políticas públicas. Sí. Y cuando hablamos de la mayoría de las mujeres, yo me imagino que son un 80-90% de mujeres las cuidadoras, ¿o no? Más del 90%, más del 90% de las personas que cuidan son las mujeres. Y eso se traduce también en otros efectos. Por ejemplo, las famosas lagunas de las pensiones. Sí. Las lagunas de las mujeres son pues cuidar y criar. Pero retrocede un poquito más, y también desde el año pasado activamos en el registro social de hogares, para los que tengan un poquito más de edad la ficha CAS, pero el registro social de hogares, que las personas que cuidan puedan asignarlo para poder recibir la credencial de la cuidadora o del cuidador, porque no hace distingo si hay cuidadores, son poquitos, pero también lo reconocemos. ¿Y qué es lo que permite esta credencial? Por explicarlo en simple, yo cuando voy a hacer un trámite y estoy embarazada, es evidente que estoy embarazada. Claro, y me dejan pasar en la fila.
Bueno, a mí me pasó un par de veces cuando estaba embarazada que no, pero eso es otra cosa. Pero se nota, ¿cierto? Sí. En cambio, una persona que va urgidísima a hacer un trámite, que tiene solo 45 minutos, que es el rato que sabe que va a dormir, quizá una persona postrada que tiene en la casa, no tiene ese tiempo, y la credencial busca entonces generar esa visibilización. Ahora, eso es por el momento, porque lo que nos ha permitido, ya van más de 50.000 personas inscritas, es que podamos pasar de algo que es la proyección estadística, es decir, de acuerdo a distintos instrumentos, nosotros sabemos que hay tal cantidad de personas con dependencia severa por discapacidad y por lo tanto tienen a alguien que les cuide y necesitan cuidado, a que podamos pasar a algo ineludible para la política pública, que es saber quiénes son, dónde están y qué tipo de personas cuidan, porque es muy distinto el apoyo que yo necesito. Si es que, por ejemplo, tengo un hijo o una hija con una discapacidad que de todas formas no debiera ser impedimento para la autonomía, así yo tengo una persona que está completamente postrada. Necesito tipos distintos de apoyo. Claro. Entonces, esta activación del registro social de hogares nos está permitiendo tener un verdadero mapa para diseñar una política que no esté, digamos, en las nubes, sino directo en las necesidades de las personas que necesitan cuidado y de las personas cuidadoras. Perfecto. Entonces, ha quedado bastante claro esto del Sistema Nacional de Cuidados, que se está buscando, ahí nos contaba la ministra, un nuevo nombre. A la gente también nos puede proponer alguno en nuestro sistema electrónico para poder recibir sus opiniones. Ministra, buena parte de las medidas emblemáticas prometidas por el gobierno, como el Sistema Nacional de Cuidados que usted hacía referencia, o la Salud Común Universal, dependen del llamado pacto fiscal, que es este nombre que aparece post reforma tributaria. Y ahí hay una pregunta: ¿qué legado podría dejar este gobierno en esa materia si el pacto fiscal, como hemos visto, una oposición, usted misma ha manifestado, tiene comportamientos sorpresivos, deja sin voto al gobierno en el Congreso? ¿Hay algún plan B o esto es lo que hay que aprobar? Yo creo que esto es lo que hay que aprobar, evidentemente. Uh-huh. Pero, por supuesto que vamos a seguir avanzando dentro de lo que sea financiable. Este gobierno tiene un compromiso con el gasto fiscal y es gracias a esto que hemos ido pudiendo tener distintos avances, que son, por ejemplo, la reducción de la inflación, la estabilización de la economía, y recientemente hace 2 viernes, la baja, hace 2 viernes ya, a veces se me pasa el tiempo, pero hace unos días la reducción de la tasa por parte de nuestro Banco Central, autónomo, por cierto, digo nuestro porque es del país. Y en ese sentido habrá que revisar cuánto se puede avanzar sin pacto fiscal. Ahora, para cuidados y para Sala Cuna, que está bajo el ítem de protección social, aquí se contempla un 0,3% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque no son infraestructuras baratas. Por ejemplo, respecto a las salas cunas, el escenario en el que logramos, y yo creo que en eso hay bastante acuerdo, así que esperaría que distintos sectores se unieran en esto, el que el derecho a sala cuna fuera para padres y madres, para que así los padres puedan acceder también a este beneficio y las mujeres dejen de cargar en su costo de contratación. En su entrevista, cuando le preguntan ¿quiere tener niños? El hecho de la infancia, eso tiene un costo fiscal de aproximadamente 122.000 millones anuales. Claro. Eso beneficia a más de 60.000 niños y niñas y sus respectivos padres trabajadores, pero también a futuro, lo que nos demuestran los estudios de la OCDE y de distintos países, es que es una medida que contiene la pobreza y que es una de las más efectivas en reducir la brecha salarial, porque una cosa es que tengamos una ley que fiscalice que haya igualdad salarial, pero eso es cuando la igualdad salarial ya no se hizo, ¿cierto? Fiscaliza. Pero las políticas de Sala Cuna son las que permiten avanzar más hacia en ese sentido, además de impulsar el empleo femenino y por lo tanto reducir la pobreza. Yo creo que respecto a Sala Cuna hay un acuerdo que es bastante grande respecto a que hay que legislar. Hay 2 proyectos que estuvieron durante el gobierno del presidente Piñera, hay distintas apreciaciones al respecto. La impresión que tiene el gobierno es que hay que presentar uno nuevo, en la medida en que hay fuertes detractores y deberíamos iniciar este tramo no de cero, porque hay discusiones que se han ido dando,
pero sí considerando que el objetivo es garantizar a más personas el derecho a la vacuna, la corresponsabilidad entre padres y madres y, por supuesto, mantener el estándar que ha ido consiguiendo nuestro país respecto a la educación inicial. Yo lo conversaba ayer en una actividad en terreno, yo fui a un jardín Junji en departamental, el Ranchito, y teníamos, nuestros juegos eran neumáticos, y por supuesto era un gran jardín infantil, yo le tengo mucho cariño a mi educadora, pero la verdad es que ahora se ha ido avanzando en un estándar en la educación inicial del que no podemos retroceder, y eso no es barato. Todo lo contrario, hay que ir avanzando, así que vamos a estar muy muy atentos a todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional de Cuidados, la Sala Cuna Universal vinculada al Pacto Fiscal. Ministra, como Nico decía, la oposición está jugando un rol súper fuerte hoy en día, llevándola hacia otro tema de lo que ocurrió durante las últimas semanas. Usted dijo que quienes hablaron de esta tesis de autorrobo vinculada al Ministerio de Desarrollo Social tenían que pedirle disculpas al ministro Jackson, y más que disculpas, todo lo contrario es lo que hemos visto durante estos últimos días. En el Congreso se aprobó un proyecto de resolución que está pidiéndole al presidente la renuncia del ministro, aprobado con votos incluso del PPD. Y también acaba de salir la encuesta Panel Ciudadano, donde dice que un 89% de los encuestados cree que el ministro Jackson debe salir del gabinete. Ahora, hace algunas horas, la encuesta Black and White dice que el 67% también considera que el ministro debería renunciar. En ese sentido, ¿cómo ustedes han observado estas últimas semanas y si sienten que el ministro está siendo un problema para el gobierno, un dolor de cabeza? Bueno, respecto al proyecto de resolución, para explicar qué son los proyectos de resolución, son textos en los que la Cámara de Diputados le solicita cosas al Ejecutivo, no son mandatorios. Hay proyectos de resolución, de hecho, por ejemplo, hace un tiempo se aprobó un proyecto de resolución que le solicitaba al Ejecutivo ingresar un proyecto de educación sexual, y ahí no había la oposición diciendo que había que respetar el proyecto de resolución, pero el ministro Elizalde ya lo señaló, es improcedente. Quien determina su gabinete en un sistema presidencial como el que tenemos en Chile es el presidente de la República, y por lo tanto va a ser el presidente de la República el que haga esas estimaciones, y el presidente toma determinaciones en base a el bien país, no en base a encuestas y o lo que opine un grupo de parlamentarios. Ahora, yo creo que la pregunta que cae de cajón aquí, y por qué yo señalaba que había que pedirle disculpas, es que yo creo que la UDI lamentablemente se encerró, se parapetó y no ha logrado salir de ahí, a diferencia de sus compañeros de coalición, al enviar por escrito una imputación de delitos a un ministro de Estado, porque le imputaron delitos. Y yo creo que en este caso, si no tienes pruebas e instalas un manto de duda tan grave como delitos penales, bien valdrían unas disculpas. Pero bueno, no lo han hecho y se parapetaron detrás de esa posición y la han ido endureciendo, porque yo entiendo que ahora parece que nadie quiere hacerse cargo de que escribió esa carta. La escribieron los mismos, no sé. Nadie la escribió y es fuente ovejuna, pero se han ido encerrando ahí. Y ahí la pregunta que cabe: ¿es más importante ganar un gallito político para la oposición o poder debatir respecto a cuestiones que son tan sentidas? Porque aquí el pacto fiscal no es una idea abstracta de recaudación. Lo que busca financiar es, por ejemplo, esta lacuna, pero también las pensiones. Y los pensionados no son de oficialismo ni de oposición, son un grupo social relevante de nuestro país que mayoritariamente nos mostró la encuesta CEP. Digamos, si no lo hacemos por convicción, veamos la encuesta también. A mí al menos no me importan los motivos, pero discutamos. La mayoría de la encuesta CEP ve uno de los principales problemas, el sistema de pensiones, y ahí podemos tener distintas visiones entre distintos sectores políticos respecto a cuál consideran que debe ser el rol del Estado, cuán amplias deben ser las posibilidades de elegir, un montón de cuestiones que componen un sistema previsional. Pero las personas que hemos sido o designadas por el presidente para ser ministros y las personas que han sido elegidas por la ciudadanía para legislar no pueden parapetarse detrás de sus posiciones para negarse a llegar a acuerdos que son en bien del país. Ministra, estamos con la ministra Andrea Orellana conversando en esta mañana en Radio La Clave. Está observando y usted definiendo el rol de la oposición, pero también el PPD, que es parte del socialismo democrático, que
que es parte de la coalición de gobierno, tiene personas como el diputado Raúl Soto, que votó a favor del proyecto que pide la salida de Giorgio Jackson, que sugiere, usted lo decía muy bien, lo explicaba muy bien, porque eso es lo que puede hacer. Dijo que el presidente Boric está rodeado de aduladores que le dicen que sí a todo. Entonces la pregunta ¿es así? ¿Cree que hay autocomplacencia en el gobierno? O sea, lo que yo veo también es una estrategia muy hábil del diputado Soto, tal como lo hicieron hace muchos años los llamados díscolos. Digamos, habría que contabilizar cuántas entrevistas tuvo antes de votar, así, y cuántas tuvo después. Es una estrategia de visibilización. Yo lamento que venga de un diputado oficialista, pero creo que no tiene más ciencia que eso. Ministra, volviendo a temáticas vinculadas específicamente con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, hay un tema que está impulsando el Partido Republicano en el Consejo Constitucional, que es la eliminación de palabras que buscan incluir el género femenino. Por ejemplo, presidenta, entre otros. Entiendo que la Cámara de Diputados y Diputadas permanecería, pero hay algunos conceptos que cambiarían. ¿Cómo observa usted esta medida? Grandes preocupaciones país, ¿no? Yo creo que lo dijo hasta el expresidente Lagos ayer, que están cayendo en gustitos. Yo creo que es lamentable que por segunda vez, y ahora para el otro lado, así como en algún momento la lista del pueblo, se encerró en estas cuestiones, y otros constituyentes independientes también y de otros sectores, ahora Partido Republicano piense que una constitución es algo que tiene que quedar a su antojo y no un texto que debe expresar a la República entera. Yo creo que el anteproyecto constitucional que elaboró el Consejo de Expertos era algo que en ese sentido fue muy medido, ¿cierto? O sea, hubo que trabajarlo, como dicen las abuelas, punto caramelo, para que fuera un texto que fuera aprobado por todo el Consejo de Expertos. Y lamento que ese tremendo esfuerzo que se hizo se esté yendo en cosas tan relevantes para la ciudadanía hoy como cambiar presidenta por presidente. Un esfuerzo objetivo ahí desde la política, pero también cultural, en donde ha costado también cambiar esa perspectiva en cómo uno nombra también a las diferentes autoridades. Y también, ministra, antes de despedirla, igual, tengo que... si me permite, yo quisiera decir que lo que me preocupa más que esa presidenta, si le ponen la A al final, es que, por ejemplo, en medio de esta ola de calor que estamos viviendo, en medio de la crisis climática que ya tiene efecto en nuestro país, quieran constitucionalizar los combustibles fósiles o quieran retroceder respecto a las 3 causales. O sea, me van a decir que quieren criminalizar a esas más de criminalizar en el sentido de que tengan persecución penal, porque eso es retroceder en las 3 causales, para ser más explícita. Y la conversación sobre el aborto también es preocupante. ¿Le parece preocupante para el Ministerio? Niñas y mujeres que en estos años, desde que se aprobó una ley que fue muy discutida, no fue algo que se impuso, fue una ley que ganó con mucho esfuerzo en el Congreso, mucho debate, dijeron hasta que se iba a acabar la Teletón, si recordamos. Esas 4.000 niñas y mujeres que por violación, inviabilidad fetal o embarazo con riesgo de vida de la madre, tienen que ser perseguidas por la Fiscalía. Eso es lo que nos están diciendo. Aún más, el promedio de edad, o sea, no el promedio, la mayoría de las personas que acceden a la causal de violación, ¿sabes qué edad tienen? Son niñas de 13 años. Que eso es lo que están proponiendo dejar en la Constitución, es que a ellas se las persiga. Eso a mí me preocupa mucho más que estas cosas que son más bien pequeñas provocaciones de poner presidente, quitarle la A a las palabras, que enmascaran una posición que es bastante más tétrica. Ya, sí, pero está bien atenta ahí a las diferentes temáticas que se están conversando en este proceso constituyente, en este nuevo proceso constituyente. Súper interesante, y también lo que hemos observado durante estas últimas semanas es el tema de Carlos Ruiz. La semana pasada fue detenido el sociólogo por violencia intrafamiliar. En términos más políticos, generó un montón de ruido por ser una figura importante para el Frente Amplio. Muchos fueron prácticamente sus pupilos y después le hicieron una desconocida, podría observarse así. ¿No se debió haber sido un poquito más honesto al respecto y haber vinculado directamente esta noticia como alguien importante para el Frente Amplio? ¿Era ese el foco? Porque
usted mencionó, de que condenan absolutamente cualquier tipo de violencia de género y venga de quien venga, pero de todas maneras sabemos que hay un vínculo sin lugar a dudas por parte del Frente Amplio desde Carlos Ruiz. Yo la verdad no tengo ese vínculo y que me siento libre para opinar. Y en segundo lugar, creo que es una distorsión. O sea, a mí me parece muy bien que la primera reacción sea condenar absolutamente la violencia contra las mujeres, como eso va a ser algo malo. Transversalmente. Así es. Yo creo que eso es algo positivo, por el contrario. Creo que es muy importante que entendamos que la violencia contra las mujeres es un problema que es transversal a sectores políticos, clases sociales, divisiones territoriales. Lamentablemente por eso es un problema estructural y por lo tanto se expresa en muy variados sectores de nuestra sociedad. Y creo que es bueno que se avance en reconocer que independiente de quién la cometa, es algo que no debe ser tolerado. De todas maneras, algo que también menciona la ciudadanía. Estamos conversando con la ministra Antonia Orellana. Ministra, ¿qué próximos eventos o datos importantes tenemos que manejar a la hora de hablar del Ministerio de la Mujer? Bueno, en primer lugar estamos tramitando con bastante éxito hasta el momento el nuevo proyecto de ley de sociedad conyugal. Este es un tema que hace 14 años se está intentando legislar en el Congreso. Un temazo. ¿Y qué es lo que apunta? Por decirlo muy simple, si alguna vez se han preguntado por qué al ir a hacer un trámite como mujeres al banco tienen que comprobar que no están casadas porque no están casadas bajo sociedad conyugal, es porque tenemos una norma que aún hoy en 2023 establece que el marido, el hombre, es el jefe de la sociedad conyugal y por lo tanto quien administra todos los bienes y está al tanto de esos trámites. Y esto, por supuesto, puede decirse, ya, pero nadie se casa. No es así. La mayoría de las personas que todavía, por supuesto, recurren a la figura del matrimonio, la sociedad conyugal es la figura que viene por defecto. Entonces, esto es un problema muy extendido, sobre todo en zonas rurales. Entonces, ¿qué tenemos? Para explicarlo en fácil también, tenemos que actualmente muchas de las políticas de reactivación productiva luego de las lluvias y los incendios, las mujeres no pueden postular porque necesitan ir a pedirle el permiso al otro, que de repente quizás Increíble. no hace muchos años. Entonces, hemos ido avanzando en lo que se puede avanzar sin leyes. El año pasado, quiero contar, pasamos de un 14% a un 44% de adjudicación de los bonos de mujeres a riego en el Ministerio de Agricultura, precisamente porque eliminamos algunos requisitos para facilitar su participación. Pero Chile no puede seguir 14 años discutiendo algo tan básico, que es lo que estamos proponiendo, y creo que hemos ido consiguiendo un acuerdo, es que haya coadministración. No es eliminar la sociedad conyugal, es una figura que la gente ocupa, pero que haya coadministración de los bienes en igualdad de derechos como corresponde al año 2023. La ministra Antonia Orellana esta mañana con nosotros. Le agradecemos mucho este contacto telefónico, ministra, Gracias, y habernos ministra. respondido todas las preguntas. Muchas gracias a ustedes. Muy atentos al Sistema Nacional de Cuidado. Vamos a quedar. Chao, chao. www.copano.news en La Clave. Suscríbete al newsletter.